saludo especial a todos los asistentes. Hoy me voy a ocupar de hablar de los conflictos ambientales de las cuencas hidrográficas amazónicas. Por aquí tengo un error con una G que se me fue de más. Ya hemos escuchado diferentes conferencias que hablan sobre el precedente judicial, sobre la importancia de los humedales, el ordenamiento ambiental, sobre cada uno de los estudios de casos de las cuencas que hemos trabajado desde el Observatorio Ambiental y de Paz y otras instituciones, sectores aliados, alrededor de la riqueza natural de las cuencas y, grosso modo, se ha hablado de la conflictividad ambiental. Pero ya en este espacio queremos hacer un trabajo un poco más a manera de conversatorio. Voy a partir con una presentación, como lo hemos venido haciendo, y esto tiene que ver alrededor de dimensionar que los conflictos ambientales de las cuencas hidrográficas amazónicas tiene que ver con algo que planteaba Boaventura de Sousa o Max Weber, que ratificó también en diferentes obras, sociólogos, donde advertían que lo que ocurría en algún lugar del mundo podría tener repercusiones globales y las repercusiones globales luego podrían tener repercusiones locales. A eso le denominaban localismos globalizados o globalismos localizados. Cuando hablamos de la Amazonía, estamos hablando de aspectos locales para nosotros, porque nosotros somos vecinos de la misma Amazonía, porque nosotros habitamos este territorio y porque de cierta manera, pues las repercusiones inmediatas sobre la Amazonía las vamos a percibir nosotros mismos. Sin embargo, la Amazonía, por su complejidad ecosistémica y por las bondades y por la magnitud en torno a la al trabajo que se está realizando, pues nosotros pretendemos hacer que mencionar que la Amazonía implica una serie de relaciones ecosistémicas con todo el planeta, así las cosas, fundamentalmente las consideraciones alrededor de la Amazonía, frente a los impactos globales, generalmente pues evidencian que el aprovechamiento de los elementos vitales que tiene este territorio tan rico, pues tienen repercusiones de diferente índole, repercusiones de índole ambiental, por supuesto, afecta a la salud humana, porque cuando hablamos de afectar la Amazonía directamente involucramos el cambio climático y por eso hoy tenemos un programa que se llama Visión Amazonía, y ese programa de Visión Amazonía liderado por el Ministerio de Ambiente, donde llegan aportes de gobiernos extranjeros para efectos de mitigar la deforestación en la Amazonía, porque esta impacta directamente, ya con evidencia científica, sobre el cambio climático. Y ese cambio climático genera una directa afectación sobre derechos como el derecho a la salud, el derecho a la vida, propiamente a la dignidad, y esas alteraciones climáticas y a la salud pues pueden traer consecuencias de orden económico, como lo que está ocurriendo hoy gracias a la pandemia generada por el COVID-19. El COVID-19 ha dicho los diferentes estudiosos de epidemias, de pandemias, que la relación causal más posible o la hipótesis más fuerte es que se origina el coronavirus gracias a que el ser humano ha atravesado una barrera imaginaria que nunca debió atravesar con la naturaleza, y se ha planteado que posiblemente una especie exótica o una especie silvestre mejor ha podido afectar o llevar ese virus de los animales al ser humano, de la fauna al ser humano, y eso ha generado pues que este virus mute y tenga todas las repercusiones sanitarias, biológicas, que yo no entiendo a profundidad, pero grosso modo sí comprendo que el ir más allá de los límites de aprovechamiento de la naturaleza, más allá de la racionalidad natural que se debe tener con la naturaleza, del deber de conservarla, pues está haciendo que nos expongamos en afectaciones como el derecho a la salud, y reitero, hoy lo estamos viviendo, hoy lo estamos padeciendo. Otra de las repercusiones que ha sonado, bueno, antes de ayer empezó a circular esta noticia que estoy aquí evidenciando, esta es de tomada de la página de Noticias 1, dice: la crisis del agua. Se comenzó a negociar el preciado líquido en Wall Street. Entonces aquí pues plantean que el agua, pues como base de la vida en la tierra, comenzó este lunes a cotizar en el mercado de futuros de materias primas debido a la escasez de este bien, cuyo precio fluctuará ahora como lo hace en petróleo, el oro y el trigo. Informó este lunes, se informó pues en los diferentes medios, y ya está ratificada la noticia
en los diferentes canales informativos, noticiosos y de comunicación del mundo, y eso ha generado que nosotros pues consideremos que esa crisis sobre el acceso al agua, que además está respaldado por uno de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el desarrollo sostenible número 6, el objetivo número 6 de acceso al agua potable en el mundo, pues está evidenciando una repercusión de orden económico. Entonces ya no estamos hablando, como lo mencioné, de repercusiones a la salud, como está ocurriendo con la pandemia, sino de repercusiones ahora económicas, y hoy el agua se cotiza, se le establece un precio de relación con la economía de mercado directamente gracias a la escasez. Gracias a la escasez, y aquí hay que recordar un poco las teorías del mercado. Recuerden la teoría de Adam Smith del mercado, hablaba de la teoría del valor objetivo, y esto significaba que las cosas valían en la medida en que estas, en la medida en que se contara con la materia prima y la mano de obra o el trabajo que se requiriera para sacar adelante un producto, un bien o un servicio. Entonces, luego surgen las teorías subjetivas del mercado, y allí pues aparecen economistas como Keynes, pero por otro lado aparecen los utilitaristas y aparece la teoría o figura la teoría del valor subjetivo. Aquí los economistas pues saben más que yo sobre el tema, pero en esos elementos de hacienda pública que yo esbozo, grosso modo, cuando oriento esta asignatura, pues figura que las cosas valen en la medida en que estas adquieran digamos, una necesidad con respecto a la demanda, y entonces aquí prevalece que el vaso con agua vale más en el desierto que el vaso con agua que se consume pues en otra parte en la ciudad donde hay mejor posibilidad de acceso al líquido vital. Y esto lo menciono porque para nosotros a veces no vale mucho el agua, nosotros no valoramos lo que tenemos porque, entre comillas, tenemos gran cantidad de agua, y esa gran cantidad de agua es muy relativa porque, si bien el departamento de Caquetá pues viene de la sección Yapurá, y esta sección indígena de lenguas indígenas pues significa tierra de mucha agua, o sea, Caquetá significa tierra de mucha agua. Y cuando hablamos de Caquetá como tierra de mucha agua, pues nos imaginamos que tenemos toda esa agua disponible. Y eso, reitero, es bastante relativo, porque aquí tenemos imágenes de conflictos ambientales de la Macarena, y aquí tenemos imágenes, las diapositivas están lentas, me pasa, digamos, de la erosión de los suelos, de la escasez por el agua, y eso pues es un impacto de orden global, decía, y el departamento creemos en el departamento que contamos con mucha agua. Aquí inclusive tenemos una foto de Messi cuando vino aquí a Portales del Fragua, ahí nos estuvo visitando Messi, y pues podemos observar parte de ese paisaje, de ese elemento vital tan preciado. Esta pues ya fue después de que Messi tomó la foto, me la tomé, ahí estábamos charlando ese día. Tenemos parte de esa riqueza natural que hay que apreciar y valorar mucho. El departamento de Caquetá tiene importantes cuencas hidrográficas. Esas cuencas hidrográficas no todas permiten que haya acceso al agua potable, y ya les voy a explicar por qué. Pues primero, porque las poblaciones del Caquetá son muy dispersas. Segundo, no tenemos sistemas de acueducto garantizados en su totalidad. Y tercero, la conflictividad ambiental en general está afectando el recurso hídrico, el elemento vital más preciado, que es el elemento agua. Y pues, en esencia, para poder profundizar sobre este conflicto, que es el que nos concierne estudiar con mayor profundidad en este espacio de conversación académica, pues tenemos que es necesario preguntarnos qué son los conflictos socioambientales. Y aquí, en virtud de lo ya dicho, cuando dos o más actores no están de acuerdo sobre la distribución de determinados elementos materiales o simbólicos vinculados al control, uso y acceso a los recursos naturales y del ambiente, perciben que satisfacer los intereses de uno implica necesariamente que el otro no lo haga, y confrontan basándose en esas incompatibilidades. Y sobre el agua, cuando nosotros abordamos diagnósticos ambientales en diferentes partes del territorio amazónico, del Caquetá sobre todo, hemos evidenciado que más del 70% de la población rural del departamento de Caquetá, oído esta cifra no me la inventé yo, esta cifra es traída del Plan Departamental de Aguas, que es un instrumento de planificación alrededor de la gestión del agua en el departamento, y el Plan Departamental de Aguas, pues advierte que el 70% más de la población rural de Caquetá no hace agua potable, y plantea ese tipo de limitantes que ya
digamos, establecida, y dentro de esas está básicamente el que la población es muy dispersa y que los conflictos ambientales como la minería afectan sobre el acceso al agua, y esa afectación al acceso al agua pues se ve reflejada en cortes de agua, suspensión del servicio, se ve reflejada en la inequidad social tan profunda, se ve reflejada en el cobro tarifario de los servicios públicos, incluido el servicio de acueducto, y eso hace pues que haya todo un quebrantamiento del espíritu de justicia y de equidad ambiental que permean el Estado social de derecho nuestro. Sobre esto hay que advertir que para poder hablar de conflictos ambientales y en especial sobre conflictos alrededor del agua y de las cuencas hidrográficas, pues hay que hablar también de la riqueza natural. O sea, se genera una relación de conflictividad, como ya lo decía su definición, porque esa potencialidad o riqueza natural que debe estar disponible para todos, materialmente no lo está, no lo permite. Entonces se cruzan intereses, y ese cruce de intereses lo que hace es que se generen más conflictos o que la conflictividad se profundice. Y les voy a dar un ejemplo. La guerrilla de las FARC, cuando estaba oficialmente alzada en armas como tal, porque ahora se habla de disidencias, y ellos siguen manteniendo, entre comillas, la razón social en las diferentes, en los grafitis y en los diferentes pronunciamientos que realizan, pero la guerrilla de las FARC atravesó por un proceso de paz que generó una serie de conflictos, o mejor, un fuerte conflicto armado interno que finalmente desencadenó otros conflictos. Y ese conflicto armado interno generó antítesis desde la guerra, y dentro de esas antítesis se pudieron observar la constitución por lo menos de grupos de autodefensas o de grupos armados alzados, ¿cierto? Para combatir la insurgencia, para combatir la guerrilla. Al punto que diferentes programas de gobierno se tejieron alrededor de respaldar la paz o atacar la paz, y al final los colombianos elegíamos, según el contexto y la coyuntura del momento, un presidente que apoyara la paz o un presidente que apoyara una situación de guerra bélica, de contrarrestar la insurgencia o de acabar, como se decía en esos programas, el terrorismo, sobre pretexto de la seguridad democrática. ¿Con esto qué quiero decir? Después de esa conflictividad, que era una conflictividad basada, entre comillas, en la guerra, esa conflictividad trascendió incluso en el orden en temas ambientales. Y en temas ambientales trasciende en la medida en que nosotros pues nos dimos cuenta que el acuerdo de paz se constituyó como la principal licencia ambiental que Colombia nunca antes había tenido, porque después de la firma del acuerdo de paz, que a propósito dicho acuerdo celebrado con las FARC, pues después de la firma nosotros evidenciamos que se incrementó la deforestación en el territorio amazónico, sobre todo en el norte del departamento del Caquetá. El acuerdo de paz traía 6 puntos para algunos. Esos 6 puntos en su mayoría eran bondadosos, para otros no. En lo personal respaldé la apuesta de paz teniendo algunas diferencias, y encontrábamos también que se podrían abordar algunas críticas. Dentro de estas abordamos o señalábamos los ambientalistas que dentro de los 6 puntos, de manera seria, de manera concreta, de manera específica, no había un punto alrededor de una agenda ambiental. Y esta carencia de este punto pues desencadenó en que lo ambiental estuviera supeditado al primer punto del acuerdo, que era sobre la reforma agraria integral. Y allá se tocan algunos esbozos alrededor de lo ambiental, pero centralmente no hay un punto dentro del acuerdo de paz celebrado con las FARC que hablara de la agenda ambiental, reitero. En ese orden de ideas, hay que recordar que algo que se planteó con la guerrilla de las FARC, el gobierno y guerrilla de las FARC, era no negociar el modelo de desarrollo. Y al no negociar el modelo de desarrollo, excluyeron lo ambiental, porque lo ambiental incomoda de verdad el modelo de desarrollo, porque implica, por ejemplo, que no se explote petróleo en algunas zonas, porque implica, por ejemplo, que la minería no se explote en algunas zonas, porque implica, por ejemplo, que se fortalezca el turismo de naturaleza, el etnoturismo, el agroturismo, y eso implica que para poder garantizar esos elementos vitales y esas posibilidades económicas a partir del cuidado de la naturaleza, pues el modelo de desarrollo se oriente a fortalecer estos renglones de la economía ambiental y descuidaría entonces esos renglones de la economía extractiva. Y al hacer eso, al poner la agenda ambiental en la mesa, reitero, implicaría
no tener en cuenta un modelo de desarrollo que tradicionalmente ha imperado en Colombia, en Latinoamérica y bueno, y a escala mundial, aunque en algunos estados ya se ha ido relativizando y se han ido planteando restricciones más severas porque se encuentran vínculos directos entre esas afectaciones y el derecho a la salud, a la vida y al ambiente. Entonces, al no considerarse lo ambiental dentro del acuerdo de paz, pues se generó una conflictividad y luego esa conflictividad generó otras mayores. ¿Cuáles fueron esas otras conflictividades mayores? Pues reitero, la deforestación incrementó y el acaparamiento de tierras hoy por hoy ha prevalecido. Y digamos que algunos advierten que la guerrilla era necesaria en esos territorios. Hoy me encuentro en San Vicente del Caguán, por ejemplo, y vamos a ir a diferentes inspecciones y uno habla con la comunidad del San Vicente del Caguán profundo, dicen la guerrilla era necesaria para contener la deforestación porque ya se establecían reglas y los límites eran un poco más claros y las tasas de deforestación no estaban tan disparadas y uno pues comprende que al final no es que la guerrilla fuera ambientalista, sino que necesitaba de la selva como estrategia de guerra, de camuflaje, para esconderse. Otros advierten que sí lo era, en lo personal no creo eso. Entonces, al salir este actor del conflicto, un conflicto de guerra, un conflicto bélico, surgen otros conflictos ya con los ambientalistas y luego, reitero, surgen conflictos ya más específicos alrededor sobre todo de la deforestación, de la afectación al lado de la flora, pues viene la afectación a la fauna, se afectan corredores biológicos propiamente como el del jaguar, ya lo mencionaba en una anterior conferencia, y también se afectan propiamente los elementos vitales alrededor del agua, como los humedales, los cananguchales y propiamente el caudal de las cuencas hidrográficas provienen por la deforestación, avalanchas, avenidas torrenciales, desbordamientos de los ríos y pues cambia todo el componente hidrográfico de la zona y eso genera afectaciones como las que viven constantemente los vecinos del río Caguán y sobre todo los del río Guayas que hace parte de la cuenca del Caguán y que tributan el río Caguán. Entonces es indispensable decir que la conflictividad ambiental viene pues, de la afectación de esas riquezas y potencialidades ambientales y que genera un conflicto allí de intereses que no necesariamente van vinculados con per se lo ambiental, sino que vienen de intereses económicos, de intereses políticos y de disputas sobre el derecho a la propiedad y el querer tener tierra. Para hablar de potencialidades, pues entre otras está la riqueza hídrica, la abundancia de fauna y la riqueza de flora, y entre las conflictividades pues, que hemos diagnosticado dentro del observatorio han sido los proyectos mineroenergéticos, la deforestación, los vertimientos, el indebido manejo de residuos sólidos, y sobre esto reitero algo que ya manifestaba en algún momento, y es que la conflictividad ambiental del departamento de Caquetá y de la Amazonía es muy gigante, y nosotros a veces nos enfocamos solo en dos puntos, el gobierno en deforestación y la base popular un poco pegada a movimientos más reaccionarios, hablan sobre no al petróleo y no a la minería. Yo creo que estos dos puntos hay que tratarlos y profundamente, pero hay más conflictos, reitero, vertimientos. A los vertimientos no se les presta mucha atención y ya lo advertíamos cuando hacíamos el estudio de caso de cada uno de estos ríos, como el río Caquetá, el río Caguán y el río Pescado, que los vertimientos eran un común denominador en todos los ríos. Y no existe en el Caquetá claramente planes de saneamiento y manejo de vertimientos que sobre todo se estén llevando a cabalidad y que estén, digamos, siendo coherentes entre su formulación y su ejecución, porque para poder materializar los PSMB hay que materializar plantas de tratamiento de aguas residuales, hay que materializar colectores y otros mecanismos e instrumentos de obra civil, de ingeniería hidráulica que deben permitir de cierta manera que la contaminación líquida no llegue a las cuencas y a las microcuencas y para así en ese orden pues hacer que hayan, digamos, mecanismos efectivos de conservación del agua y de acceso al agua. Entonces, este tema de los vertimientos es severo y es tan fuerte como la deforestación y es tan fuerte como hablar de lo que amenaza, entre comillas, los proyectos mineroenergéticos. Y digo entre comillas porque algunos sostenemos que dichos proyectos mineroenergéticos tienen manifiesta relación con las afectaciones a la salud y a la vida de muchas poblaciones donde ya se han realizado, otros dicen que no. Entonces, en virtud de esa duda, decimos entre comillas, pero hay que debatir sobre ellos. Nosotros en el Caquetá tenemos un mapa petrolero y minero muy gigante y sobre eso hablaré más adelante. Entonces, reitero, para poder hablar de conflictividad, primero tengo que hablar de riqueza natural, tengo que hablar de potencialidades ambientales. Y para poder abordar la conflictividad, pues aquí tengo dos paradigmas que se enfrentan entre sí, uno es el egocentrismo y el otro es el ecocentrismo. Quiero aclarar qué es el egocentrismo. Este primero
versa sobre la posibilidad de explotar la naturaleza desde una perspectiva simplemente de objeto, de verla como un objeto que merece toda posibilidad de extracción, de uso, de goce, de disponibilidad sin pensar en ella. Es simplemente ver la naturaleza como materia prima para poder satisfacer el individualismo, la parte más intrínseca, egoísta que tiene el ser humano, poco solidaria y que naturalmente tenemos en parte de nuestra esencia, como lo decía Rousseau, el hombre socialmente insociable, y así como somos seres colectivos en ocasiones, somos seres autistas en otras, somos seres introvertidos en algún momento, y en esa, digamos, falta de equilibrio entre lo individual y lo colectivo y lo social, pues generalmente termina prevaleciendo esa noción egocéntrica, yo querer consumir, de alimentar egos, de alimentar vanidades, de alimentar estereotipos, de alimentar maneras de ser dentro de la sociedad que me catapulten o que me demuestren como un ser superior, y que los demás pues mantengan subordinados a toda esa serie de posibilidades frente al consumo sobre todo, y frente al acceso de riquezas materiales, sin importar pues que otros padezcan necesidades, estén en una línea de pobreza profunda, y que digamos no tengan el apoyo del Estado y el goce de acceso a servicios básicos. El ecocentrismo, por otro lado, pues es todo lo contrario, es decir, el ser humano se debe dimensionar, existe, tiene una parte de derechos fundamentales, de derechos sociales, económicos, culturales, de derechos colectivos. Hoy se hablan de los derechos de informáticos, de la relación que tenemos con las tecnologías de la comunicación, y eso pues genera reconocer una realidad, pero ese ecocentrismo implica que el ser humano es una especie más dentro de un ecosistema complejo llamado por algunos autores como Gaia, y esa teoría de Gaia advierte que el ser humano no tiene que subordinarse a la naturaleza, simplemente es una especie dentro de la naturaleza que tiene unas connotaciones diferenciadoras o diferentes de los demás seres del planeta, pero que en ese juego debe engranar como engrana, por ejemplo, el empaque de la culata en el sistema mecánico de un automóvil. Yo no sé si ustedes han viajado por carretera y dejan recalentar el motor, no le echan agua. Al no tener agua el motor, se daña el empaque de la culata. Si usted no cambia el empaque de la culata, que puede costarle 20, 30 mil pesos según el automóvil, pues puede dañarse luego la culata. Y si usted no repara la culata rápido, pues daña el motor. O sea que una simple falta de un elemento tan sencillo como es el agua, y el dejar dañar el empaque de la culata, que es muy barato, muy económico, puede terminar afectándole el motor, que hoy no se baja un arreglo de un motor de un carro muy modesto de 3 millones de pesos. Y si hablamos de un carro de alta gama, puede costar fácilmente 10, 15 millones de pesos. Y esto pues lo estoy relacionando guardadas proporciones, porque son sistemas mecánicos que digamos se pueden de manera pedagógica mencionar para explicar un poco cómo funcionan los ecosistemas. Un elemento del ecosistema sustraído genera una afectación en cadena, esa afectación en cadena trae problemas irreversibles, al punto que hoy estamos feriando el agua en la bolsa de valores, porque necesitamos darle valor a esta, o eso dice el mercado, no lo digo yo, necesitan darle valor al agua para efectos de garantizar que según el agua disponible, pues así puede valer un territorio, como decía mi abuelo, no vale nada una finca pues sin agua. Entonces, volviendo al tema, a la parte central de la discusión, el ecocentrismo implica que el principio contaminador pagador se interprete de una manera un poco más dócil con lo que significa comprendernos como parte de un ecosistema. Entonces, el principio de contaminador pagador, pues decía, quien contamina debe pagar, y eso se convertía como en una licencia para hacer cosas que afectaran gravemente los ecosistemas y la naturaleza. Entonces los ricos y las grandes industrias podían hacer lo que se viniera en gana en torno a sus procesos productivos a gran escala, y así pues digamos, pagaran una condena de orden económico, pagaran multas y sanciones económicas, pues tendrían esa viabilidad de realizar esa actividad industrial y de mercado fuertemente. Por otro lado, ese principio, para interpretarlo en el marco del ecocentrismo, pues significa que contaminar no paga, contaminar no vale la pena, y entonces el ser humano ha tenido que en sociedad, esta sociedad ya no solo de mercado, sino de pensamientos dentro del marco del ecodesarrollo, ha pensado en incentivos tributarios,
y en exenciones tributarias. Entonces, si usted genera huella hídrica cero, va a tener la posibilidad de hacer unos descuentos tributarios. Si usted dona a una fundación ambientalista que restaure bosque, pues va a tener un descuento tributario del 30%. Si usted dona a derechos humanos, pues usted tendrá descuento tributario en renta del 125%. Entonces son beneficios que implican que contaminar no paga y contaminar no vale la pena. Entonces, bajo esa lógica, ya ese principio, para explicar solo uno, pues estaría muy cercano a lo que significa el ecocentrismo, el comprendernos como una especie que busca beneficios, pero que es una especie racional con la naturaleza, con la capacidad de dejarles, ser competentes en dejarles a las generaciones que se están forjando, de las generaciones venideras, porciones de tierra, porciones de naturaleza, acceso al agua, tan importantes como para que puedan vivir dignamente. Y a propósito, quiero hacerles una invitación. Este sábado, a partir de las 9 de la mañana, tendremos cátedra ambiental con Francisco Javier Vera Manzanares y Juan Sebastián Becerra González. Dos niños ambientalistas, uno de la región amazónica y otro niño pues que está muy sonado, que es Francisco Javier Vera, tocayo, nuestro amigo, el abogado y colega, el doctor Francisco Javier Rivera Olarte. Este joven tiene 10 años y es una sensación del ambientalismo en Colombia, tiene muchos seguidores y es muy piloso, es muy inteligente. Yo considero a este muchacho como un genio. Entonces, están invitados para que nos conectemos el sábado a partir de las 9 de la mañana por el Facebook Live de la emisora de la Universidad de la Amazonía. Bueno, dentro de las potencialidades ambientales, ya decíamos, fuentes hídricas. Yo quiero hacer, digamos, preguntas al respecto de esto para que no quede como una conferencia magistral como hemos venido haciendo. Nos ha tocado jugar aquí un poco una creatividad. ¿Quién me ayuda a nombrar una fuente hídrica aparte de las tres ya nombradas que sean referente para, por ejemplo, promover el turismo de naturaleza en Caquetá? De los que están conectados, veo 70 personas conectadas. Sí, señor, ¿me escucha ahí, profe? Sí, señor, sí, señor. Por ejemplo, Alejandro, díganos una fuente que lo enamore, que diga, bueno, aquí se puede hacer algo para venderle al turista, pero que mantengamos ese equilibrio del que tanto hemos hablado. Profe, pues, ¿qué le dijera yo? Aquí en el Caquetá hay bastantes fuentes hídricas. El problema es que, digamos, no tengo conocimiento de los nombres de aquellas fuentes. Pero, pues, así que el conocimiento general se tiene, digamos, por ejemplo, aquí nomás en Morelia, en el río Morelia, el río de Belén, y en general se tiene conocimiento de que prácticamente todos los municipios del Caquetá tienen al menos una fuente hídrica a la cual se puede ir a asistir o a hacer turismo. Sí, el río Bodoquero se llama el de Morelia, ¿cierto? Me corrigen. ¿Quién más? ¿Quién quiere opinar? ¿Una fuente hídrica, un humedal, algo que le llame la pena alrededor sí, del agua? Profesor Marlon. Sí, señor. Doctor Marlon, no sé cómo es, pero de pronto el doctor Jair, si está por ahí conectado, nos ayuda. Esa vertiente hídrica que alimenta y que nos da ese espectacular paisaje allá en Ayacito, en el municipio del Doncello. Entonces, pero no sé cómo se llama ese afluente hídrico, es como un arroyito, como una quebradita que da esa caída tan espectacular de agua y que era uno prácticamente desconocido para mucha gente. Últimamente es que ha sido un elemento fundamental como un ícono de un sitio como ícono de turismo para el departamento del Caquetá. Ahora, también en el municipio de Puerto Rico, esas cascadas del Salado, que se llama ahí, pero no recuerdo porque la gente lo conocemos por los nombres del sitio como los tienen, pero no el nombre que verdaderamente alimenta y le da valor a esos sitios turísticos. Entonces, esos son unos sitios y deben haber muchos más, pero como le digo, no conocemos sino como el nombre del sitio exacto, pero no el afluente. Muchas gracias. Sí, pero igual el sitio es del Anayacito y tengo entendido que la quebrada es el Anayá, pero el Anayacito es un buen referente y eso se pudo descubrir el Anayacito gracias a que la gente ya no tenía temor alrededor de lo bélico, ¿no? De la guerra, de la seguridad, de la inseguridad, perdón. Entonces, fuentes hídricas, tenemos esto, tenemos diferentes quebradas, riachuelos, humedales, ríos en el departamento de Caquetá y uno dice, bueno, yo hasta donde conozco y cito esto de conocer la riqueza natural y cultural de nuestra región porque
es fundamental para poder decir, yo estoy enamorado del territorio. Yo me imagino que le pregunto a cualquiera de ustedes y ustedes me van a decir, yo les pregunto que si aman a Caquetá y ustedes me van a decir que sí lo aman, o sea, que es natural que lo amen. Y la pregunta es, ¿qué tanto aman el Caquetá? ¿Qué tanto ama el Caquetá? Entonces, por ahí decía Erich Fromm que en el libro El arte de amar, que yo se lo recomiendo a mis estudiantes de práctica y lo vamos a leer, decía que para poder amar a algo o a alguien se tenía que conocer con mayor profundidad. O sea, en cuanto yo más amo, es porque conozco eso que amo o a esa persona que amo. Entonces, yo digo amar a Caquetá es porque lo conozco a mayor profundidad. Y a mí me pasa en lo personal, yo amo a Caquetá cuanto más lo conozco y he ido por campañas políticas, por los foros ambientales, ahorita reitero estoy en San Vicente del Caguán y cada vez que vengo a San Vicente conozco más sobre su historia, conozco más sobre su riqueza natural y he encontrado que eso genera mayor enamoramiento para efectos de decir con autoridad, bueno, yo defiendo lo que amo, porque es que usted no defiende lo que no ama. Hay muchas personas de dientes para afuera, y quiero ser aquí un poco de crítica, utilizan el referente ambiental solo para figurar, solo para alimentar ese ego, y está haciendo una antítesis o una paradoja con respecto a lo que se profesa. Entonces, las fuentes hídricas en el departamento de Caquetá son de mucha fortaleza, pero el acceso al agua, reitero, está limitado sobre todo en el sector rural del departamento y es parte de la preocupación de la política pública ambiental para poder resolver conflictividades sobre el agua. Y en ese orden, pues también hay que reconocer especies de fauna que tenemos en el departamento. Yo quiero preguntarles una especie de fauna, ¿quién me ayuda? Que sea reconocida, una especie de fauna del departamento de Caquetá o de la Amazonía que les llame la atención. ¿Cuál le gusta a ustedes más? Yo tengo la mía, yo tengo la especie preferida. Todas son muy importantes, obvio, pero a uno le gusta de pronto por su función una. ¿Qué opinas? Las guacamayas, profe, que son muy hermosas, más que todo. Tuli Camila, profe. Hola, Camila. ¿La guacamaya? ¿Qué decías? Sí, profe. Sino que en el parque del Chiribiquete muchas veces cuando usted se desplaza por ahí en la carretera encuentra manadas de guacamayas más que todo rojas y azules. Entonces es una de las especies que más me llama la atención. E independientemente que también se ve mucho los chigüiros, las dantas, entre muchas especies que uno se puede encontrar en el camino, hasta los osos perezosos en muchas ocasiones se encuentran en las orillas de las carreteras. Qué chévere, Camila, muchas gracias. Por ahí va a hablar el médico Nova. Sí, profesor, buenos días, muchas gracias. Lo primero, pues, darle las gracias a todos los conferencistas porque esto ha sido muy enriquecedor para mí, que soy caqueteño, pero por adopción. De los animales, yo vivo en Cofema y me parece un ave muy exótica, los tucanes, que incluso la universidad pues lo tiene como un logo bueno, como un referente en cada diapositiva que se hace, en cada conferencia, pues aparece esta ave tan hermosa, el tucán. Por el lado de Cofema, pues a diario veo estas aves. Y lo otro, volverle a preguntar, profesor, usted el nombre del libro y el autor, es que no se escuchó, El arte de amar. El arte de amar de Erich Fromm. Erich Fromm, muchas gracias, profesor. Eso es todo. Gracias. Bueno, señor. ¿Quién más? Bueno. Yo, profe, uno que para tener así, yo como referencia a una especie importante, es al mono titi, que se encuentra o fue encontrado acá en el Caquetá, originario de acá del Caquetá, y en el 2010 se encontró que estaba en peligro de extinción. Entonces, por todo lo anterior, yo tengo como referencia a este mono, que es muy bello, de hecho. Me di una foto. Sí. Y pues es de aquí del Caquetá. Entonces, pues para ponerlo, pero pues ya lo tienen aquí prácticamente en las diapositivas, entonces no me adelanto mucho. Gracias. No, pero está bien y la idea era eso, llegar allá. Entonces el mico tití del Caquetá o el Caliceus caquetensis lo descubrió un docente de la Universidad de la Amazonía y usted tiene toda la razón. Descubrimos una especie y cuando la descubrimos ya estaba en vía de extinción. ¿Cuántas especies nosotros no hemos extinguido
y ni siquiera nos hemos dado cuenta que han existido. Sería una buena pregunta, ¿no? Cuando se devasta mucha selva aquí en el África, etcétera, pues se extinguen inclusive especies que ni siquiera, reitero, hemos sabido que han existido. Y este mico Caliceus tiene un corredor biológico sobre Valparaíso, tengo entendido, especialmente Albania, y este mico pues tiene unas funciones ecosistémicas muy interesantes y es una especie endémica de la región, y en ese orden de ideas pues merece especial protección, y por eso cuando habla de explotación petrolera, minera sobre esa zona, pues es tan sensible el tema, porque nos encontramos a este nuevo paciente, este nuevo amigo, que es el mico tití del Caquetá, reitero, el Caliceus caquetensis, descubierto por un biólogo docente de la Universidad del Amazonas, el profe Javier, si no estoy mal. Entonces, ahí tenemos gran explicación de la riqueza natural. A mí en lo particular me gusta el jaguar, porque ya les decía la relación que tiene el jaguar con el agua, con los bosques, por su imperante contextura, y el departamento de Caquetá pues hace parte del corredor biológico de esta especie tan hermosa y que juega un papel interesante y que genera conflictividades, porque nosotros hemos introducido aquí vacas, reses, y los jaguares pues a ellos les da hambre como a nosotros. Ustedes miran por ahí a las reses y las atacan, se las comen, y luego al jaguar lo matan las personas en el parque de su ignorancia, diciendo que están acabando con la vida de sus pobres animalitos y que amenazan la vida de estas personas. Pero reitero, hace parte de esa dinámica de querer atravesar lo que no debemos atravesar, de querer superar y llegar a donde no debemos hacerlo, y así las cosas. El jaguar pues está también amenazado porque en su existencia, porque nosotros hemos sido atrevidos, hemos querido constantemente romper la frontera que está entre lo permitido, lo debido, y esos santuarios naturales como el Parque Nacional La Serranía del Chiribiquete, y otros parques que tenemos aquí muy sensibles en el departamento de Caquetá y en Amazonía. Por otro lado, pues tenemos especies de flora que en virtud de la especial protección y de la relación que juegan para regular el clima, pues digamos merecen toda la protección. El departamento del Caquetá y la Amazonía tienen especies de flora que antes se consideraban maleza. Yo escuchaba que las abuelitas decían que hay que cortar esas heliconias, y esa maleza hoy por hoy tiene un valor pues alrededor no solo de lo natural, sino del mercado interesante, y desde allí se puede dinamizar la economía. Los cananguchales son muy valiosos, tienen unas propiedades nutricionales interesantes, y es parte de la conflictividad que generalmente se da en la región y que tiene mucha afectación. Por acá tenemos el Parque Serranía Chiribiquete, que tiene esa meseta importante, rocosa, donde también descansan aves migratorias, y que tiene toda una interacción ecosistémica muy importante y de conectividad con la Amazonía continental. El Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos. Tenemos, bueno, ya hablemos de los conflictos ambientales. Entonces, los conflictos alrededor del tema petrolero, estos proyectos del 40 al 50% están en el departamento de Caquetá en proyección petrolera. Recordemos que estamos en la cuenca Caguán-Putumayo, que es una cuenca petrolera muy importante en el país, pero que tiene alrededor de 44 bloques petroleros asignados. Tengo entendido, tiene 15 proyectos petroleros, y eso hace que el departamento de Caquetá no tenga, digamos, hoy por hoy conflictividad actual por la explotación petrolera, conflictividad ambiental, sino que se torna como una amenaza. Entonces los petroleros dicen, el Caquetá es un departamento deforestado, y Caquetá es un departamento con muchos conflictos ambientales, pero nosotros no hemos sido los causantes. Los causantes son otros actores, como los ganaderos, como la misma ciudadanía, como la misma desidia de las entidades públicas locales y territoriales y otro tipo de proyectos. Nosotros ni siquiera hemos incursionado en el territorio, y entonces a nosotros no nos pueden echar la culpa o decir que somos responsables por la deforestación, por la contaminación en general del agua, etcétera. Entonces, digamos que lo que nos ha hecho prestar atención a este debate alrededor de la explotación petrolera en Caquetá es que ya se ha hecho explotación petrolera en otros territorios amazónicos como la Amazonía peruana y ecuatoriana, y la experiencia no ha sido muy buena.
y sobre todo porque además la explotación petrolera en algunos casos se tiene prevista hacerse con fracking en la Amazonía, y si se tiene prevista hacerse con fracking, pues implica permitir explotación petrolera con yacimientos no convencionales, y dentro de esos yacimientos no convencionales está el fracking, y es una manera de explotar petróleo mucho más drástica y agresiva porque afecta aguas subterráneas, porque esa fractura hidráulica requiere de mucha agua para poder romper las rocas en el subsuelo, y esa dinámica ambiental y minera, sí, de ocupación del subsuelo, de afectación e intervención del subsuelo, pues genera una serie de amenazas, como que hay sustancias químicas que se van a filtrar y posiblemente dentro del agua que vamos a acceder, pues es agua que va a estar contaminada y con componentes químicos que se han advertido en diferentes estudios, pueden estar relacionados con el adquirir cáncer y otro tipo de cosas, de situaciones médicas. La explotación petrolera ya trae consigo conflictos de orden social porque las personas rechazan culturalmente esta explotación, y eso hace pues que nosotros tengamos que mantener el debate en la mesa para al menos lograr una síntesis alrededor de dicho conflicto y ver cómo el departamento de Caquetá se defiende en la Amazonía. Señora. Profe, qué pena le interrumpo. Ahorita que usted mencionaba el fracking me hizo recordar que usted también estaba mencionando que pues ya se empezó a ver que por lo menos en Wall Street se está cotizando pues el agua. Sí. Ahorita como, o sea, cómo nosotros como estudiantes, como ciudadanos, podemos intervenir de forma jurídica para que el gobierno no siga fomentando eso, porque ellos dicen que está prohibido, pero siguen, dice que vamos a ver cómo funciona, pero igual va a haber mucha agua que se va a contaminar tan solo en la práctica y en el intento, y eso ya podemos ver que ya no es un lujo que nos podemos dar. Y lo que usted mencionaba ahorita, toda la deforestación y la contaminación no ha sido nosotros, tan solo los países que son los que más exportan petróleo de Colombia, ellos sus reservas las tienen bien porque ellos cuidan lo de ellos, pero están acabando es con lo de nosotros. Sí, muy buena la intervención, Dana, interesante, porque pues aquí ya adelantamos una iniciativa, les voy a demostrar más adelante, recogimos 84.000 firmas, y dentro de eso, de lo que hay que hacer, pues significa rescatar esa iniciativa que está engavetada en el Consejo Nacional Electoral. Caquetá le dijo no al petróleo, no a la minería de oro, y sí a la transformación de la ganadería extensiva en una ganadería silvopastoril. Y esas firmas, 84.000, convierten a esa iniciativa como la iniciativa popular normativa más importante, más legítima a nivel ambiental en Caquetá y en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, necesitamos hacer valer ese principio de soberanía popular que está engavetado en el Consejo Electoral bajo una leguleyada de interpretación de una sentencia, que es la sentencia CU 095/2018, y nosotros pues estamos estudiando jurídicamente para acceder a una acción de tutela, para formularla alrededor del tema y hacer valer esos derechos fundamentales de participación ciudadana, o en el peor caso, asistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer la voluntad popular. Por otro lado, el representante Harry González, junto con otros representantes del país, están promoviendo un proyecto de acto legislativo en el que yo participamos varios actores de Caquetá de normas de reformas de la Amazonía, y en esas normas especiales de la Amazonía quedó inmerso las regalías ambientales y sobre todo la prohibición de explotación de petróleo en la Amazonía. Entonces, están allí andando, es difícil la lucha, ustedes pueden hacer parte de los diferentes movimientos. Ahora vamos a promover una iniciativa normativa el año entrante nacional para que el agua sea declarada derecho fundamental en Colombia, y el acceso al agua no solamente significa el reducir el costo tarifario del servicio público, porque la gente lo ve de manera muy restrictiva, sino que haya toda una política pública desde el marco constitucional y legal para darle prioridad a los páramos, a los subpáramos, a los bosques de niebla, a los parques naturales, a las grandes cuencas alrededor de su conservación y limitación de extracción, y así fortalecer otro tipo de desarrollo alternativo que sea pertinente con lo que requieren los territorios. No se trata de decir no al petróleo, se trata de decir sí al petróleo, pero ¿dónde se explotaría ese petróleo? Porque pues yo creo que la Amazonía es muy frágil para poder incluir más carga extractiva de la que ya tiene y de la que ya se está afectando. Sin lugar a dudas, Dana, pues gracias a la creatividad de nuestro equipo de trabajo, aquí cualquier persona puede ser parte. Reitero, los estudiantes del Semillero Yacu, de la práctica académica, muchos se quedan trabajando con nosotros, y nosotros somos muy creativos a la hora de brindar
una posibilidad de crecimiento profesional de dichos estudiantes, de proyección profesional y finalmente seguir contribuyendo con esa incidencia socioambiental en el territorio. Bueno, para avanzar, porque el tiempo a mí sí me hace falta. Hidroeléctricas, por aquí en Caquetá hay 4 proyectos hidroeléctricos, uno muy sonado en el río San Pedro y otro muy sonado en el río Guayas. Dentro de los conflictos está la ganadería extensiva, la deforestación, la minería ilegal como la que se realiza en el río Caquetá, los cultivos de palma africana que están previstos para el Caquetá y la Amazonía. Dentro de esos conflictos, el indebido manejo de residuos sólidos, los vertimientos ya se mencionaban. Bueno, ¿qué hacer ante los retos que traen las afectaciones ambientales? Que es un poco lo que decía Dana. Nosotros esa iniciativa que mencionaba se denominó Amazonía para siempre. Decíamos, no el petróleo, no la megaminería, era una iniciativa normativa. En esa iniciativa normativa, reitero, se recaudaron 84,000 firmas y vamos a acompañar un proceso jurídico para desempolvarlas, para desentrabarlas y que continúe. ¿Qué paso seguiría si se desentraba? Pues iría esa iniciativa al Tribunal Administrativo de Caquetá para que declare la constitucionalidad de la iniciativa y después iría a la Asamblea de Caquetá para que apruebe la norma jurídica que se construyó con la gente y esa norma jurídica un proyecto de ordenanza. Esa norma jurídica diría, reitero, garantizaría el mínimo vital de agua para Caquetá. Segundo, fortalecería las cuencas, al menos las cabeceras. Tercero, las bocatomas. Tercero, prohibiría el petróleo en la Amazonía, en el Caquetá. Cuarto, se prohibiría la minería de oro y los proyectos mega hidroeléctricos. Y finalmente, se lograría incentivar la política para transformar la ganadería extensiva en una ganadería silvopastoril. Esa iniciativa, luego de aprobarla a la Asamblea, pues tendría la vía jurídica y tendríamos que materializarla. Eso, digamos que quedó avanzado en términos de procedimiento en más del 70%. Esperamos del concurso de todos para que nos movilicemos como ciudadanía y hagamos respetar la voluntad popular. Por otro lado, creamos la PICAT Amazonía, que es la plataforma de información, denuncia y mitigación de conflictos ambientales, agrarios y derechos humanos de la región amazónica. Esa PICAT es un piloto que realizamos desde un drive y logramos algunos resultados interesantes en ese piloto. Les voy a explicar, mira, ahí hay 149 en la parte superior, estos son pantallazos del celular del aplicativo, de lo que teníamos. 149 denuncias hemos recibido a la fecha y pues solo sobre conflictos socioambientales, en la mayoría porque nosotros apenas estamos incursionando. Acá aparecen deforestación, quemas, petróleo, minería de oro, material de arrastre, vertimiento, residuos sólidos, tráfico de fauna, proyectos de infraestructura, ganadería extensiva, etcétera. Aquí están más o menos divididos en las denuncias que realizan. ¿En qué consiste? Ustedes desde casa, yo les puedo compartir el link de la plataforma, desde casa, bueno, cuando van a un paseo de olla, por ejemplo, de hecho así pasó con un caso, encontraron que una marranera estaba arrojando vertimientos, esos vertimientos no tenían permiso, se denunció, se tomó foto y luego oficiamos a Corpo Amazonía. Y a mí me llamaron inclusive a regañar porque como observatorio realizamos la denuncia y el oficio de control y seguimiento ambiental y seguramente era muy amigo el señor de la marranera, el dueño de la marranera con el señor que me llamó a regañar porque aquí hay un juego de interés. Entonces yo soy ambientalista cuando veo la paja en el ojo ajeno, pero yo no soy, cuando es mi negocio o mi manera de hacer las cosas, entonces me pongo bravo, me molesto. Entonces nosotros no lo hacíamos con generar mucha afectación al tipo, sino para que corrigiera sus vertimientos, pidiera permiso y los llevara a otras partes, porque de verdad está generando un foco de contaminación importante y estaba afectando a los bañistas, estaba afectando el turismo y eso pues olía muy, muy feo. Además generaba problemas de salud pública y estaba afectándole específicamente, había brotes en la piel de niños, de señores, etcétera, que se bañaban cuenca abajo y esta afectación era necesaria denunciar. Usted ahí carga la foto, carga la denuncia muy general y nosotros actuamos. Estas son algunas preguntas que realizamos. La otra requiere asistencia para afrontar el problema de conflicto ambiental, agrario y derechos humanos. La asistencia jurídica han pedido aquí el 18.8, asistencia técnica en una proporción muy pequeña, asistencia educativa el 21.5 y todas las anteriores el 57.7 para ver qué hacemos al respecto. Entonces, es parte de eso, también publicamos iniciativas ambientales, hemos logrado con inversión privada desarrollar un aplicativo que va a estar circulando y que yo creo que les voy a alcanzar a mostrar a los estudiantes de práctica académica de Derecho Ambiental y de Metodología de la Investigación que tengo, a los demás les voy a mostrar ese aplicativo donde estamos concursando varios actores y hay una financiación privada de cerca de 100 millones de pesos para desarrollarlo y se va a poder descargar en Play Store.
Usted va a poder tomar la foto, tiene educación ambiental el aplicativo, tiene temas de derechos humanos, ambientales, agrarios, el aplicativo tiene espacio de participación ciudadana y también tiene espacio de iniciativas ambientales que ustedes estén realizando, porque hay muchos proyectos que se realizan en las escuelas, hay muchos ambientalistas en los municipios y no se han visibilizado ni conectado con plataformas internacionales y nacionales para lograr financiación y fortalecimiento de dichos proyectos. Entonces, es de verdad una apuesta que llevamos desde hace casi año y medio. Esto en algunas fotos de restauración. Estamos sembrando árboles, pero hay que saberlos sembrar. Estos son diálogos que hemos tenido con comunidades en diferentes partes del Caquetá. Llevamos en esta causa más de 15 años. Paujil, en Curillo. Aquí tenemos, ya voy a acabar. Bueno, ya terminé de hecho. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Esa es la premisa que nosotros tenemos. Muchas gracias. Como dijo Vanessa, espero les haya gustado. Tenemos un equipo a su disposición. Nosotros trabajamos haya o no haya plata desde la perspectiva de proponer soluciones alternativas a los conflictos ambientales, agrarios y derechos humanos que tiene la región amazónica, más específicamente el departamento de Caquetá. Y gloriosamente pues amamos esta tierra y agradecemos de nuevo al Banco de la República, al doctor Ricardo por tenernos en cuenta y ojalá nos siga teniendo en cuenta porque necesitamos que todos estos profesionales jóvenes en su mayoría que ustedes han observado y escuchado se sigan proyectando. Ya no es solo Marlon Monsalve, fíjense que ya es Indres, ya es Vanessa, ya es Janie, ya es Dairo, ya es Becerra, ya es Diana Lee, ya es Hernán Felipe, ya es Jorge, ¿cierto? Ya son muchos los que, me escapaba alguno, muchos los que están trabajando en este tema y me siento satisfecho porque se ha logrado incentivar y despertar un espíritu ambiental. No somos perfectos, pero sí invito para que fortalezcamos un equipo en medio de las diferencias. Podemos tener diferencia de criterio, pero enamorémonos de los puntos en común para sacar adelante tareas comunes. Como lo decía Álvaro Gómez Hurtado, usted, doctor Gonzalo Ramos, que es conservador, usted sabe que decía Álvaro Gómez, ¿cierto? Pongámonos de acuerdo en lo fundamental. Y lo fundamental es el territorio, la vida, el agua. Un abrazo y muchas gracias. ¿Inquietud? Pero no conservador. Molestándolo, era para ver si estaba conectado. No, sí, quisiera también agregar si me regala un minutico. Sí, adelante, Gonzalo, siga. Bueno, pues nuevamente reiterarle los agradecimientos al doctor Ricardo, ahí al Banco de la República por estos espacios tan importantes y usted también nos ha hecho notar algo también allí que hay que resaltar, que es el recurso humano que tenemos en la región. Vea todos estos jóvenes, toda esta nueva generación comprometida, toda esta nueva generación con un sentido de pertenencia por la región, porque a veces es triste ver para arriba y para abajo chalecos de un color, de otro color, con varias gente que uno ve que es toda extraña, preguntando dónde queda una vereda, dónde queda un barrio, gente que no, ni conoce la región, queriendo hacer trabajos de investigación, queriendo hacer muchos estudios y muchas cosas que por lo general no se ven esos resultados acá, sino que son como unas visitas fugaces por sustentar de pronto la ejecución de unos recursos que no le significan verdaderamente al departamento del Caquetá y a su tierra y a sus gentes grandes beneficios. Entonces hay que resaltar al Banco de la República ese gesto que está haciendo, esa acción que haga, que está haciendo, que no sea la primera ni la última, donde reconozca el potencial del recurso humano caqueteño, de estos jóvenes profesionales, para que con estos temas tan de la mano, tan de actualidad, tan de vital importancia para garantizar el legado de la especie humana, pues mire que están mostrándose y están brillando en el concierto, no solamente regional, sino también nacional e internacional. Muchas gracias por la oportunidad, doctor Ricardo, a la Universidad de la Amazonia, a todos ustedes, por abrirnos los ojos en estos temas que son de trascendental importancia. Muy amables.